Buenos días para todos. Hola, buenos Buenos días. días. Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión. Primero que todo, quisiera presentarme para las personas que asisten por primera vez. Esta es nuestra segunda charla de diseño. Mi nombre es Daniel Felipe Piñeros. Soy diseñador industrial. Llevo trabajando con Artesanías de Colombia hace más o menos 6 años. Este año estoy trabajando para el Laboratorio de Diseño e Innovación del Huila. Muy feliz y muy contento de poder estar en este departamento. Como estrategia debido a la emergencia sanitaria, estamos trabajando todos los temas con estas charlas. Vamos a tener una charla semanal y les vamos a enviar una cápsula de video también semanal. La idea es que ustedes puedan acceder y tengan esta información. Igual se va a grabar toda esta charla, esta presentación, para los que no lo pueden ver por alguna otra manera y para que la puedan ver cuando tengan pico y cédula o cuando puedan tener acceso a internet. Bueno, esta charla que vamos a tener hoy va a ser acerca de los souvenirs como objetos de recordación, reproducción cultural y generación de ingresos. ¿Listo? Entonces, todo esto va a ir muy ligado al tema de turismo. ¿Por qué estamos teniendo estas charlas? Digamos que debido a la emergencia sanitaria que se está presentando, digamos que nosotros estamos buscando estrategias para que nuestros productos puedan tener una debida comercialización y no queden estancados. Entonces sabemos que en el Huila, por ejemplo, nosotros tenemos bastantes sitios turísticos y unos muy fuertes, como por ejemplo el desierto, el Parque Arqueológico San Agustín y bueno, muchos otros que ustedes conocen mejor. Entonces, por eso estamos abarcando estos temas que pueden ser de interés para muchos de ustedes y la idea es que aprovechemos toda esta información. Al final de la presentación, el que quiera hacer preguntas las puede hacer. La idea es que, por favor, ahorita desactiven los micrófonos. ¿Ya se ve la imagen? Sí, sí. Ok. Listo. Entonces vamos a continuar. Bueno, primero que todo, entonces, ¿qué es un souvenir? Un souvenir es un objeto muy característico de un lugar determinado que sirve como recuerdo. Generalmente son comprados como regalos. Cuando una persona va a determinado lugar y tiene unas vacaciones memorables, él quiere llevar este recuerdo consigo a casa, para un ser querido o para él mismo, para tenerlo y cada vez que lo vea, recordar esos sentimientos, esa analogía que hace con los lugares, con los momentos. Entonces, un souvenir es una alternativa para la generación de ingresos ligados a las prácticas de consumo como el turismo. Entonces, es muy importante poder entender el souvenir como algo muy pequeño, fácil de transportar, porque cuando un turista va a algún lugar, en lo que más tiene problema es en el transporte, ¿no? Para comprar algo. Entonces tiene que ser un objeto muy pequeño, de fácil transporte y que esté cargado de identidad cultural, que nos evoque a ese lugar, a ese momento. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de ejemplos. Por ejemplo, este souvenir es un souvenir nacional que es un icono o un objeto emblemático de una región. Entonces quise poner esta chiva de Vitalito, que ustedes muy bien la conocen. Entonces, ¿por qué puede ser un souvenir? Porque entonces en el campo la gente se transporta en chivas, siempre generalmente están cargadas de muchos objetos, entonces esto me evoca todos esos sentimientos y emociones que yo pude experimentar cuando fui a un viaje en Chiva, entonces yo me lo llevo de recuerdo. Eso es lo que ellos quieren que nosotros Por desarrollemos. ejemplo, este otro es un souvenir nacional, también es muy característico y evoca toda la cultura del Carnaval de Barranquilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta por los colores, por las formas, por los animales, esto me evoca
al Festival de Barranquilla, al Carnaval de Barranquilla. Entonces es muy importante poder identificar esas cosas características de cada región para poder desarrollar nuestros propios souvenirs. Entonces este otro ejemplo es de Ráquira, Boyacá, y me evoca toda la cultura religiosa y demás que se manifiesta en esta región. También pues existen otro tipo de souvenirs, como por ejemplo los souvenirs internacionales, que son, pues por ejemplo, esta es una llama peruana, nos evoca todas las cultura por sus colores, porque son animales de la región, o sea, ¿de dónde son las llamas? Pues de Perú, entonces nos evoca toda esta cultura y seguramente la persona que lo va a comprar, pues va a recordar todos estos sentimientos, todas estas experiencias que tuvo, lo va a llevar para un ser querido. Bueno, o, por ejemplo, este souvenir quise ponerlo porque existen dos tipos de cultura. Existe la cultura material y la cultura inmaterial. La cultura inmaterial nos habla de todo lo que no podemos tocar, no es físico. Entonces, por ejemplo, acá esto tiene un poco de cultura material, como por ejemplo es el traje típico. Esto es inspirado en el traje típico de las mujeres de Guatemala, pero también trae un poco de cultura inmaterial, que es un poco de los mitos, de todo este tema que no se puede tocar. Entonces esto tiene un poco de esa cultura inmaterial. ¿Por qué? Porque dicen que si tú pones estas muñecas debajo de tu almohada, te va a quitar todas tus penas, te va a quitar todas tus angustias. Entonces tiene un poco de esa cultura inmaterial que es muy importante también para la cultura. Este es un souvenir de consumo masivo, se ha vuelto muy famoso por todo este tema. Eh, bueno, estos son otros tipos de souvenir. Entonces, por ejemplo, pueden ser arquitectónicos, pueden ser de tipo religioso o culturales. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen vemos la Torre Eiffel, en la segunda una imagen de la India, en la cuarta vemos un gato japonés y en la quinta vemos los teléfonos, las cabinas telefónicas de Inglaterra que son muy famosas. Bueno, acá quise poner una recopilación de imágenes, un collage de sitios turísticos del Huila. Entonces tenemos que aprovechar estos sitios y generar para las personas, los artesanos que están cerca de estos sitios, y cada uno empieza a identificar cuáles son esos sitios turísticos que están cerca y que yo me apropio culturalmente. Entonces empecemos a identificar qué tipos, qué elementos, qué cosas podemos abstraer de ahí para hacer nuestras artesanías. Ustedes saben que después de todo esto que se viene, de la emergencia sanitaria, pues se va a reactivar el turismo. Y sabemos que Huila tiene mucho potencial en turismo. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el Festival de San Pedro? Con el Festival del Bambuco? Todos estos temas que son ya un poco de cultura inmaterial, ¿no? Tenemos que analizar muy bien la cultura material y la cultura inmaterial, lo que les venía hablando. Entonces, ¿cómo es ese traje típico? ¿Cómo son nuestros paisajes? También por el otro lado de cultura inmaterial, cómo son los acentos, cómo son esos bailes, cómo son esas culturas. Bueno, todo este tema. Bueno, entonces continuamos aprendiendo un poco de los souvenirs y las características más importantes. ¿Por qué es importante y por qué insistimos en esta reunión sobre la importancia de los souvenirs como fuente de ingresos económicos? Porque ustedes pueden aprovechar los materiales, las materias primas o los residuos. ¿Por qué? Porque son objetos de formato muy pequeño y también poco gasto de material. Entonces, acá les pongo un ejemplo. En estas comunidades, esta es una comunidad del Amazonas que trabajan la madera, hacen objetos de mediano tamaño, como por ejemplo el bowl que está en la izquierda, hasta es una ensaladera, y los desperdicios, lo que sale de esa madera, hacen objetos decorativos como los de la derecha, que son animales inspirados en la fauna de sus territorios. Entonces, partiendo de esos residuos, de esos desperdicios que sacan de los objetos que hacen, los aprovechan para hacer objetos tipo souvenir inspirados en la fauna y flora de sus regiones.
Entonces, para que empiecen a analizar y a darse cuenta, dependiendo de su oficio, cómo podemos optimizar esos materiales. Lo otro es también que, como son objetos tan pequeños, les vuelvo a insistir, o sea, cuando un cliente quiere un souvenir y va de viaje, él quiere objetos pequeños. ¿Por qué? Por el transporte, él no se quiere encartar con cosas grandes, con cosas pesadas. Entonces, es importante que ustedes tengan muy en cuenta cuando van a querer hacer un souvenir, que son objetos pequeños. Entonces, al ser objetos pequeños y fáciles de transportar, se reducen los costos en materiales y en tiempos de fabricación. Acá en este ejemplo vemos inspiraciones en la arquitectura del mundo. Entonces, ¿por qué esa arquitectura es importante? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, acá quiero explicarles un poco a través de los oficios. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con la cerámica y la alfarería, para todas las personas que hacen cerámica y alfarería. Estos son algunos de los productos que ustedes elaboran y que han sido exitosos, digamos, comercialmente y que podrían funcionar como souvenirs. ¿Por qué funcionan como souvenirs? Cuando son en pequeños formatos, porque nos evocan esa cerámica, esa costumbre que ustedes hacen que están demostrando cómo es la vida en sus pueblos, en el campo, cómo son las plazas de mercado, cómo es el transporte, qué objetos, cómo son la fauna, todo este tema. Entonces acá quiero mostrarles algunos ejemplos a nivel mundial, como por ejemplo lo son los buses rojos de Londres. Estos son muy famosos y los han vuelto souvenirs. ¿Por qué? Porque la gente que va a Inglaterra quiere tener un objeto muy característico, y un objeto muy característico de allá pues son los buses, que es el medio de transporte. Acá tenemos un poco de estas camionetas Volkswagen y cómo ha transformado también en el tiempo, ¿no? Ya un poco más, con un look más moderno. Esto es inspirado en la arquitectura. Hay pueblos que tienen arquitectura muy, muy representativa. Esto también es importante poderlo resaltar. Vemos más objetos inspirados en los referentes arquitectónicos. Acá un poco de la cerámica costumbrista de Perú. Entonces ellos impregnan también el quehacer, cómo es la vida cotidiana allá, cómo es el traje típico, cuáles son los oficios más representativos. En la imagen de la derecha vemos cómo es un poco la arquitectura. Acá ya un poquito es la misma cerámica de Perú, pero entonces ya con un poco más de abstracción. Entonces vemos cómo se simplifican las formas, se simplifican los colores, pero igual está inspirado en su fauna, cómo son esos animales de allá, porque son representativos de allá. Acá cambiamos y vemos cerámica costumbrista de Brasil. Entonces, igual, representan cómo es vivir en Brasil, cómo son las casas, cómo son los árboles, cuáles son los animales de allá, cómo vive la gente de allá. Lo representan a través de su saber, de su artesanía. Acá vemos en México esto es muy cultural, muy famoso, que es un poco también lo que les venía hablando de la cultura inmaterial. Entonces, ustedes saben que en México celebran un festival que es el Festival de los Muertos, y a través de ese festival, que es algo inmaterial, que no se puede tocar porque es físico, pero lo representan con objetos. Entonces, están las calaveras, están las flores, están otros elementos que son para ellos muy importantes y se vuelven referentes culturales muy importantes. Acá vemos ejemplos de cómo podemos abstraer la naturaleza de nuestra región, por ejemplo, el cactus, las piñas, todos estos tipos de elementos que puede que una persona que viene del extranjero nunca había visto un cactus, entonces quiere tener esa representación del desierto, quiere tener ese recuerdo bonito de que estuvo en el desierto, de que estuvo en Colombia, de que estuvo en el Huila. Todos esos referentes son muy importantes. Acá vemos un poco que es los referentes arquitectónicos, pero también vemos que está aplicado a la usabilidad. Entonces, por ejemplo, este es para guardar especies. Acá vemos
que tiene pues está inspirado en los referentes arquitectónicos, pero tiene una función específica, no es simplemente decorativo. Esto le da un plus, un valor agregado al producto. Acá la vajilla, por ejemplo, de la derecha, vemos que está inspirada en legumbres, pero también pues es utilitaria. Vemos que es una vajilla totalmente utilitaria. Por ejemplo, este también es inspirado en referentes naturales como los cactus, pero le dan una usabilidad, es un exprimidor de naranjas. Entonces esto le da un valor agregado, no es simplemente producto decorativo, sino también tiene una función. Bueno, acá vemos más ejemplos de lo que les vengo hablando. Entonces acá también lo que les venía hablando sobre la usabilidad es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un objeto que te evoca un sentimiento, una emoción, un recuerdo, pero también te sirve para algo, no es simplemente decorativo, el producto coge un valor agregado, es decir, pues tiene mucho más mercado y puede ser mucho más comercial. Bueno, acá vemos diferentes tipos de inspiración. Y acá les pongo unas imágenes de lo que se vio en la colección del año pasado de artesanías de Colombia. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen vemos artesanía de Ráquira, Boyacá, que es inspirada en las canoas muiscas de los indígenas de esa región. La siguiente imagen es en Cúcuta, en el norte del Santander, que es inspirado pues, en las vías férreas, en todo el tema de los trenes y de esto que es característico de esa región. En Carmen de Viboral es la siguiente imagen, las aves de la región. En la imagen de la izquierda, en la parte inferior, también vemos las aves de Carmen de Viboral, en la chamba las gallinas y los pesebres pues, característicos de la región. Cambiando de oficio, para las personas que trabajan en piedra, talla de piedra, bueno, les pongo en la primera imagen un poco de lo que se vio en la colección del año pasado, productos que fueron comercialmente exitosos, productos tipo souvenir. Entonces, por ejemplo, en la imagen la segunda, en la parte superior, vemos que es una piedra un poco más liviana. Esto hizo que los productos se vendieran muy bien, porque cuando estamos trabajando en piedra y es tipo souvenir, los clientes piensan mucho en el peso de los productos. ¿Por qué? Porque no se quieren encartar con cosas pesadas. Entonces, por ejemplo, este tipo de material, que es una piedra un poco más porosa, hizo que el material fuera mucho más liviano y por ende fuera un poco más exitoso comercialmente. Bueno, entonces vamos a ver un poco de lo que se está viendo a nivel mundial. Estos son referentes de trabajo en piedra, talla en piedra, inspirado en los animales de determinada región. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta imagen y ustedes saben que esto puede venir, por ejemplo, de África. ¿Por qué? Porque en Colombia no vamos a encontrar ni elefantes, ni hipopótamos, ni ningún tipo de estos animales. Entonces, cuando tenemos identificados de dónde vienen esos animales, pues sabemos que es una artesanía de determinada región, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas imágenes, ustedes las ven y saben que es de otro lugar, ¿no? Que no es de Colombia, por ejemplo. Esto puede ser de Alaska, de Canadá, de lugares donde hay mucha nieve. Entonces vemos la cultura esquimal, cómo vive esa cultura esquimal. Entonces, por ejemplo, en la imagen que vemos, en la primera imagen que vemos, está la persona pescando, cómo son esas canoas, cómo es el vestuario, el traje típico. Entonces eso nos hace que evoquemos un sentimiento, que evoquemos una recordación a algo. Bueno, quise poner estas estatuas que son en una isla que se llama Isla de Pascua, que queda en Chile. Son muy reconocidas a nivel mundial. Y bueno, quise mostrarles qué han hecho a través de esos referentes. Entonces, por ejemplo, acá vemos posamateras de diferentes tipos. Este es un separador de libros.
Acá vemos en la imagen de la derecha, que quise ponerla para que ustedes vean el nivel de abstracción que se puede tener. No solamente son cosas literales de poner la misma estatuaria o el mismo referente igualito, no, sino de pronto aligerando las formas, abstrayendo esas líneas, cómo podemos llegar a formas un poco más modernas, partiendo de ese referente y volverlo un producto más contemporáneo. Bueno, acá en la imagen de la derecha también como con el color podemos llegar a objetos que se ven más contemporáneos, más modernos, partiendo de esos referentes que son las estatuarias. Acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, vemos que están muy ligados los colores a los colores de tendencia que hablamos la semana pasada. Bueno, este, por ejemplo, es un porta Kleenex. Este es un pimentero, el de la izquierda, y el de la derecha es un cenicero, que también puede servir de mortero. Este es otro tipo de referentes a nivel internacional, que estas son las estatuarias tipo tiki que quedan en Hawái. Entonces, de estas estatuarias también se han hecho muchísimos souvenirs. Entonces vemos cómo aprovechan ese tipo de referentes que son referentes muy famosos y que los empiezan a convertir en tipo souvenirs. Bueno, este es un tipo de souvenir que no tiene un referente muy claro, ¿no? Pero entonces la funcionalidad es súper clara. Entonces, acá para aliviar el peso se hizo una combinación de material y simplemente es una estructura de metal para que la usabilidad sea eficaz. Acá tenemos un poco de combinación de materiales para aliviar el peso y para que la usabilidad también sea un poco mejor. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando estamos trabajando en piedra, bueno, quiero macerar un ajo o macerar algo, entonces la madera lo que hace es que me protege la superficie, me alivia que no me raye la superficie cuando estoy macerando algo. Listo, continuamos con este es un macerador también, pero vemos que es en un formato mucho más pequeño, combinación de materiales. Y bueno, este fue un poco de la colección del año pasado, de lo que se vio. Entonces en la primera imagen vemos piedra de Barichara, y en las otras imágenes todas son en mármol de Sansón, Antioquia. Entonces veamos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda inferior, vemos los portavasos, y si ustedes se dan cuenta tiene una inspiración en las flores, en la botánica de allá. En las siguientes dos imágenes vemos inspiración en los animales típicos de la región. Bueno, sigue trabajos en madera. Entonces acá está inspirado en los referentes arquitectónicos, diferentes inspiraciones, pero con el valor agregado de que son funcionales. Entonces vemos acá que todos los objetos que estamos viendo, aparte de ser un souvenir, también es un objeto que te funciona para determinada actividad. Acá vemos un poco de las colecciones del año pasado, la primera imagen es de Duitama, Boyacá, las otras dos son de Pensilvania, Caldas. Es un poco de didácticos. Acá vemos abstracciones de los animales de determinada región. La primera es de Zapatoca, Santander, la segunda es de Galapa Atlántico, la tercera Galapa Atlántico, muy inspirada en el Carnaval de Barranquilla. En la imagen de la izquierda inferior vemos las tortugas, pero entonces las tortugas del Amazonas hay mucha variedad, entonces si ustedes las detallan, todas las tortugas son diferentes, son de diferentes especies. Y en la última imagen, en la derecha, donde dice Tenjo, Cundinamarca, vemos que están inspirados en los reptiles de allá, pero con una abstracción, o sea, no vemos literalmente el reptil, sino vemos un poco más abstracto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir diferentes cosas, diferentes ideas, abstrayendo nuestras artesanías? Acá vemos cómo a través de la inspiración en referentes botánicos, en
hojas, pero lo convertimos en objetos funcionales. Entonces, por ejemplo, la segunda imagen son servilleteros, la tercera imagen son contenedores, la cuarta también son contenedores. Son objetos que son tipo souvenir, pero funcionan también, tienen una función. La primera imagen acá, por ejemplo, es un mantequillero, la segunda es un portavasos, la tercera es una tabla para picar, el cuarto es un mortero y, bueno, las cucharas. Bueno, continuamos con tejeduría. Cómo a partir de los referentes naturales como las aves, las hojas, los frutos, podemos llegar a demostrar esa cultura, esas cosas típicas de determinada región. Como por ejemplo, acá en esta imagen vemos los trajes tradicionales. ¿Cómo son los trajes tradicionales de esta región? ¿Cómo es su botánica? Poquitos funcionales. ¿Cómo son los animales de determinada región? Bueno, acá esta imagen fue la colección del año pasado de Sandoná Nariño. Esto es en Palma de Iraca. Entonces, en la primera imagen, en donde están las muñecas, vemos el traje típico de allá. Y en las otras imágenes, los frutos, cómo son los frutos característicos de esa región. Acá vemos un poco de los animales representativos. La primera imagen de este Popayán Cauca, la segunda de Tenjo y la tercera también es de Tenjo, Cundinamarca. Entonces esos animales representativos empiezan a ser muy importantes para poder hacer un souvenir. Bueno, acá vemos más objetos del año pasado que fueron exitosos comercialmente y que son tipo souvenir, nos pueden funcionar muy bien tipo souvenir. Bueno, continuamos con cestería. Acá vemos diferentes objetos que pueden servir para hacer souvenir, referentes internacionales. Digamos, en esta imagen vemos cómo el tejido es tan ventilado que nos ahorra mucho tiempo en tejido y pues también en gasto de materia prima. Acá vemos un poco de lo que se vio el año pasado como colección nacional. En la primera vemos la abstracción de las aves de Villa del Rosario Norte de Santander. En la segunda imagen vemos la abstracción de las frutas de Betama, Boyacá. En la tercera imagen vemos unos baladís que son indígenas, entonces vemos ahí la simbología. Todo esto tiene un significado para los indígenas de esta región. Y en la cuarta imagen, en la última, vemos las aves representativas de Coloso Sucre. Bueno, y por último vamos a ver los oficios varios. Por ejemplo, acá tenemos combinaciones de materiales entre madera y cacho hueso, para las personas que hacen cerería o trabajos en cera, cuero, salirse un poco de los mismos formatos de siempre, billeteras, carteras, empezar a explorar qué tipos de productos de estilo souvenir nos pueden empezar a servir para la oficina, lo que hablábamos en la anterior reunión. Las oficinas ahorita van a cambiar muchísimo. ¿Cómo van a cambiar entonces esas oficinas y qué oportunidades tenemos ahorita? La gente va a empezar a trabajar desde la casa, entonces necesita muchos objetos para la casa. ¿Qué tipos de objetos necesitan? Entonces acá vemos porta iPad, porta celular, porta esferos, porta tarjetas, pisa papeles, porta clips, bueno, infinidad. Acá vemos un poco de lo de la colección del año pasado. Vemos trabajo en cacho y en hueso, como son las dos primeras imágenes de superiores. La de las aves es el trabajo en carbón y la cuarta es un trabajo en llanchama del Amazonas. Quisiera hablar de esta imagen, de la cuarta y última, que es los muñecos de la Pelazón. La Pelazón es un festival indígena que ellos celebran, es un poco de cultura inmaterial, lo que les hablaba, pero a través de esa cultura inmaterial que es un festival, ellos pudieron representar sus muñecos y cómo es ese traje típico de ellos, por qué es importante ese festival para ellos, y son productos que han sido comercialmente muy buenos, han sido exitosos comercialmente. Bueno, acá vemos otro tipo de trabajo como el trabajo en totumo, en cuero, inspiraciones en aves, en diferentes objetos. Y bueno, básicamente es esto.
lo que les quería mostrar, para que ustedes empiecen a analizar y a darse cuenta que los objetos tipo souvenir nos pueden ayudar a generar mercados más dinámicos y aprovechar la fuente de turismo que tenemos en el Huila. Entonces, yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la charla. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, habla Jesús Hernando Claros de La Plata, Huila. Sí, señor. Yo tenía una pequeña inquietud, de pronto en la cuestión de souvenir, pues yo la verdad poco conozco muy bien aquí el Huila porque yo soy del departamento del Caquetá. Hace 2 años vivo acá, pero pues me he enfocado mucho ya en lo que son artesanías. Entonces yo tengo unos diseños, yo tengo un diseño como de unas mariposas y de unos corazones. Yo trabajo en la tejeduría en crochet. Sí, señor. Entonces no sé si de pronto yo le podría enviar unos mostrarios como para ver si de pronto tienen algún detalle como para modificarlo o si de pronto me serviría, pero pues entonces ahí entraría uno como agregarle algo que diga que especialmente sale de este municipio, ¿verdad? Don Jesús, ¿usted ya hizo la tarea de la caja de luz? En eso estoy, ya conseguí el papel del pergamino y ya hoy empiezo a armarla y ya tengo listo lo de la tarea de la combinación de los colores primarios, secundarios y terciarios. Perfecto, don Jesús. Apenas tenga las fotos, por favor, envíenlas y empezamos a revisar. Ah, ok. Muchísimas gracias, sí, señor. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?